Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Comunidad Valenciana. Valencia 107.1, Castellón 88.4, Alicante 87.5. Pulso Empresarial, un programa de Gestiona Radio que ofrece otro punto de vista de la situación económica de la Comunidad Valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos con todos ustedes, con todos vosotros. Iniciamos un nuevo programa en Pulso Empresarial Comunidad Valenciana. Es 26 de abril del año 2016 y es el día, ya no sabemos si calificarlo como del despropósito, como de la falta de sinrazón o como de un intento a la desesperada por parte de un partido o de un grupo de partidos políticos que cuando ya está, como dice Largo, todo el pescado vendido, no hay nada prácticamente más que dilucidar, ni que dialogar, ni que negociar. El intento, el invento a partir de Compromís junto con el PSOE de intentar conseguir un apoyo, apoyos para formar una especie de gobierno transitorio cuya duración podría estar en torno a 2 años y además formado en una parte importante por independientes. Esa era la propuesta de Compromís, a lo cual el PSOE ha acabado respondiendo que podrían gobernar en solitario con lo mismo bajo un modelo transitorio cuyo objetivo principal fuera ser reprobados en un periodo corto relativamente de tiempo. Vamos, en términos de la calle, una marcianada, un esperpento, un intento hacia no se sabe muy bien de qué, por qué, ni con qué sentido, porque ahora sí ya definitivamente todo apunta, todo nos encamina a que el próximo 26 de junio vamos a tener unas nuevas elecciones generales encima de la mesa. Con este panorama, en clave ya hablando en términos valencianos, aunque no se lo crean, hoy casi, al margen de esta cuestión que acabamos de apuntar y que ya conocen ustedes sobradamente, vamos a hablar de economía. Sí, vamos a hablar de economía, porque el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha tenido actividad por partida doble e importante en el transcurso de esta jornada, de este 26 de abril que ahora finaliza. Yendo por partes, en primer lugar, esta mañana ha presentado junto, en este caso con el conseller de Hacienda, con Vicent Soler, las pautas, las claves de lo que debe ser este denominado cambio en el nuevo modelo productivo valenciano, cuyo principal objetivo, como ustedes saben, es basarse en el denominado modelo de la economía colaborativa, de estrechar sinergias, de conseguir una mayor eficiencia energética, en potenciar la actividad, la labor y el desarrollo de las industrias valencianas y, en definitiva, tratar de no desarrollar y de no vincular unos con otros en lo que se refiere al tejido productivo valenciano, a hablar en términos de una economía depredadora, que para el nuevo concepto del actual Consell, pues más o menos viene a ser lo que han sido las políticas anteriores, en este caso, como ustedes saben, regidas por el Partido Popular. Bien, esto ha sido lo que ha tenido lugar, como decimos, durante el transcurso de la mañana, junto con el conseller de Hacienda también, pero luego el conseller de Economía, el señor Climent, ha mantenido un encuentro, en este caso, con el Instituto Valenciano de la Empresa Familiar, que es el IBEFA. Bueno, su presidente, José Bernardo Noblejas, en un agape que ha estado muy concurrido, que ha contado con muchas personalidades empresariales, tanto actuales como ya exdirigentes, caso por ejemplo de Rafael Ferrando y de otras, como decimos, exautoridades empresariales. Bueno, pues ha mantenido este encuentro con lo que es actualmente, no lo olvidemos, el principal tejido productivo, no de la Comunidad Valenciana, no, de España. Porque a nadie que se le olvide el término, en lo que se refiere cuantitativo, del número de empresas familiares que componen el tejido empresarial, que en este caso concreto valenciano, asciende o supera incluso el 90%. Por este motivo, el IBEFA le ha reclamado al conseller de Economía mayor apoyo, foco y atención
hacia la empresa familiar. Noblejas ha sido claro y contundente, ha hablado que más allá incluso de apoyar un modelo de emprendimiento, ¿por qué no apoyar también el modelo regenerativo de las pymes? Que en definitiva es en lo que consiste poder garantizar, en este caso, el futuro de las pequeñas y medianas empresas de nuestra tierra. Por otro lado, el presidente Ximo Puig ha puesto en marcha un plan para definir la nueva estrategia agroalimentaria valenciana. Con él pretende ordenar estructuras de producción y comercialización, empujar la innovación o impulsar y la puesta en marcha de programas de ayuda de la Unión Europea, que son algunas de estas líneas básicas del plan. Hay que tener en cuenta un detalle. Por ejemplo, Climent ha hablado de una partida presupuestaria que ya lo anunció en los desayunos del Foro de Nueva Economía, como decimos, de un importe de 200 millones de euros. Esa partida tiene como objetivo fomentar el empleo juvenil. A partir de este punto, la primera pregunta es ¿cómo va a obtener recursos el Consell si seguimos en la situación de infrafinanciación en la cual nos encontramos? Punto número 1. Punto número 2. Ayer aparecía, que no nos dio tiempo de comentarlo, un titular tremendamente significativo. Ojo, porque se van a congelar 1.100 millones de euros procedentes de la Unión Europea, cuyo principal objetivo tiene que ver en este caso precisamente con el apoyo y la dinamización para las pymes y también, por qué no decirlo, para el comercio valenciano. Pregunta que le hemos hecho en ese foro al conseller y pregunta que no ha obtenido respuesta. Por tanto, está muy bien impulsar este tipo de tejidos y en base a apoyar a las pymes, pero a partir de aquí, señoras y señores, deben ustedes sacar cuentas, porque los datos son lo que son. Y nuevamente el déficit valenciano se coloca en el umbral casi de los 400 millones de euros y eso que estamos a las puertas, todavía no hemos llegado ni al primer semestre porque, como ustedes saben ya, rozamos el quinto mes del año, que es mayo. Todo esto es lo que les vamos a contar. También les vamos a hablar de las cláusulas suelo. Ya hay un importe de lo que podría costar esa devolución total al sector financiero. Y en esta tertulia económica de lujo, como siempre, como todos los martes, magnífico equipo. Justo Pascual, Vicente Montañez, el catedrático Antonio Roch y don Vicente Tello, también abogado. Hoy nos ha fallado don Fernando. Siempre tiene que fallar alguien. Y don Vicente Montañez, queremos agradecer el esfuerzo, como al resto de nuestros compañeros, que la verdad es que siempre buscan un huequito en sus apretadísimas agendas, aun a pesar de estas horas, para compartir este tiempo de radio aquí en Pulso Empresarial Comunidad Valenciana, en Gestión a Radio Comunidad Valenciana. Recuerden, 107.1 Valencia, 88.4 Castellón, 87.5 Alicante. Marta Rodríguez, al frente de los mandos técnicos. Si nos acompañan, hablamos de economía, de política y de lo que ustedes quieran en este tiempo de radio. Estás escuchando Pulso Empresarial, José Luis Pichardo. Bueno, pues dicho esto ya, no los saludamos, simplemente pues decimos hola, bueno, los saludamos, no los presentamos directamente. Hola, muy buenas noches, compañeros, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Justo, ¿qué tal usted con sus cláusulas suelo? Que vamos a hablar de ellas. Pues muy bien, esperando lo que en Derecho, como mi compañero, creo que compartiremos, que es una anunciada constatación de lo que son los efectos de la nulidad, que esperemos que la Europa sí lo confirme, y bueno, luego comentamos, que tampoco quiero cortar a mis contertulios como hace don Fernando al principio, que empieza y se extiende. Don Fernando, pero está usted mirando a don Antonio. No, porque son parecidos. ¿Son parecidos? Muchas gracias. Hay que empezar un poco así, ¿no, don Antonio? Don Vicente Montañez, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, a mí cada vez más me sorprenden nuestros consejeros. ¿De verdad? Y mira, sí, me sorprenden. Y mira que la verdad es que tratamos de escucharlos, tratamos de entender sus propuestas, nos encanta como término ese modelo de la economía colaborativa, pero al final es que no nos encaja. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que cuando uno acude a una comida empresarial, a la mayor parte de los asistentes tampoco les cuadra. Ya. Esto es lo que tiene un poco estos modelos de la economía sostenible, que uno al final no sabe. Hoy don José Luis ha venido cañero. Uno no sabe si al final son sostenibles o son de pobre, ¿eh? Pero uno acaba con la sensación de decir,
Uno después de tantos años de economía y de bregar por la calle y de pelear, me están hablando de unas cosas que me suenan más a cuando jugábamos a los médicos que a economía de verdad, ¿no? Y yo esta es un poco la sensación que tengo. Y hoy además asistía alarmado cuando veíamos una propuesta del pacto del Prado, ¿no? Al más puro estilo el pacto del botánico. Y después de casi un año que llevamos aquí en Valencia, pues acabamos siguiendo hablando de marcianadas un día detrás del otro. Claro, a mí se me disparan todas las alarmas cuando empiezo a tener un poco la sensación de que pudiera ser, y sabe usted que yo hice una apuesta pública a que así iba a ser, a ver, en términos, que in extremis hubiera un acuerdo al más puro estilo Cataluña. Lo único que sucede es que aquí no se trata de cargarse al señor Marx, sino que se trata de cargarse al señor de Ciudadanos o al partido de Ciudadanos, ¿no? Pues más allá de esto, que pudiéramos hablar de un gobierno en la Valenciana. Entonces, claro, yo me imagino los señores de Bruselas, el señor Mario Draghi metiendo 80.000 millones todos los meses, ahora queriendo comprar deuda, que por cierto, los señores de Telefónica y los señores de Gas Natural y los señores de Iberdrola tienen que estar contentísimos. Pues hombre, a uno se le pone un poco los pelos como escarpias. Pero bueno, seguramente tendremos ocasión de debatir. Magníficas pinceladas, estimado amigo, como siempre. Y la siguiente pregunta para don Antonio Roch. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te han visto cara de Fernando Martínez? Yo te veo cara de Antonio Roch. Pues hombre, es que no me puedo comparar. Yo soy más alto y más rubio. Entonces es muy difícil que hagáis esa comparación. Pues hombre, no, yo lo digo por la extensión de sus comentarios. Físicamente, no era por el tema físico. Nosotros, los compañeros, tenemos unos tiempos pasados. Vale. Correcto. Recuerde que usted tiene esa catalogación que ojalá pudiera llegar, no la tienes en términos académicos, pero nos gusta utilizarla, que es catedrático. Y esto es un apelativo cariñoso que usted se ha ganado a pulso aquí en el programa, oiga. Muy bien. Encantado de estar aquí con estos contertulios. Invitado José Vicente Tello, que supongo que también es un placer para la tertulia y que nos servirá también para, desde el punto de vista jurídico y de su experiencia, aportar a nuestros escuchantes pues la situación del día a día. Hay un tema que vamos a hablar con José Vicente, que me comentaba el otro día en un estupendo acto organizado por nuestro amigo Lluís Bertomeu. Asistimos a visitar, en este caso, la iglesia de San Nicolás, y tuvieron la oportunidad de intercambiar detalles, como por ejemplo eso de la oferta de suelo, el movimiento de suelos, que el conseller Climent hoy ha hecho mención precisamente de esta cuestión. Pero antes de ir con José Vicente... De todas maneras, si me permite, José Luis, sí. la ley esta de sostenibilidad que comenta Vicente... La marcianada. Acordaros que ya se publicó en el BOE por el que era presidente del gobierno en aquella época, el señor Zapatero, 2013. Pues, hablando de marcianos, ¿verdad? Del cual esa ley todavía sigue vigente en muchos puntos. Muy bien. Solo un detalle, que usted, si no, nos vamos con 10.000 cosas. Pregúnteme. El déficit valenciano, 300 y pico millones ya, primera parte del año, camino del primer semestre. El déficit valenciano no tiene fin, como el de otras comunidades, o en la situación en que se está, porque la gestión y nuestros políticos aquí, pues por una razón, por otra, en otros sitios, el problema es que la gestión de dominar a la bestia, por decirlo así, pues es muy complicada cuando no hay ingresos, cuando realmente la economía no está creciendo, cuando seguimos teniendo un paro impresionante, una tasa de desempleo de mayores de 45 años imperdonable, y que al final pues nuestra economía no crece, y al final pues los impuestos que se recaudan son totalmente insuficientes. Bueno, ya de hecho los nacionales, por impuesto de sociedades y por IRPF, pues se han recaudado una cantidad que luego se refleja en cada comunidad autónoma. De todas formas, yo creo que esto es un debate difícil, es un debate continuado, y que al final el político lo que hace es tirar del hilo y seguir tratando de sostener una situación, en todo lo contrario, cuando deberían de estar trabajando en incentivar a ese autónomo, a esa pyme, el emprendimiento, las relaciones fiscales y las relaciones realmente de crédito, que también
hay que decir que el crédito pues ha bajado, pero también es porque no hay demanda. Y muchísimas razones más que podríamos aquí exponer, pero que yo creo que de todo esto la empresa, el empresario, pues ya no piensa en el sentido de que el tal político de turno de hoy ha hecho esto y que va a hacer tal y que va a solucionar sus problemas. El empresario lo que está tratando es de seguir apretando el cinturón, tratar de vender fuera, tratar de pues de defender la nómina, el con lo que gestiona, pues aprender a gestionar muchísimo más. Y hay verdad que realmente pues el modelo de esta competitividad pues también hace que las empresas se muevan. De sobrevivir, don Antonio, de sobrevivir. Totalmente cierto. A pesar de los políticos. A ver, que saludemos a don Vicente Tello. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú has visto con qué ganas están aquí de hablar, Vicente? Sí. Como eres también amigo de la casa. Bueno, iba a comentar un detalle respecto a la magnífica, como siempre, exposición de nuestro buen amigo Antonio Roch, y tiene que ver, esa es la gran pregunta. Es decir, vayas a un foro del IBEFA, donde evidentemente hay empresas familiares, o vayas a cualquier otro modelo, al final es la misma sensación. Habla el señor Climent, estaba por cierto don Máximo Buch, que creo que os suena, el anterior conseller de Economía, y tienen exactamente las mismas soluciones que tenían con uno y que tienen con el otro. Y a partir de aquí aprovecho para enlazarlo, Vicente, con lo que comentábamos el otro día. El señor Climent, dentro de esta dinámica de su nuevo modelo de desarrollo productivo, que basa el cambio de modelo, que ya hemos comentado aquí en el programa, cuyos principales fundamentos pasan por la industria y también por la agricultura. Es decir, a partir de este punto, también ha hablado de una oferta de suelo sostenible, regulada, etcétera, etcétera. Ya aprovecho y te lo pregunto directamente. Y a partir de aquí, compañeros, una vez más, hablamos de ese desarrollo, del cambio, del modelo productivo, incluyendo además el epígrafe que la Generalitat lo está basando todo a que llegue dinerito de Europa y ahora Europa nos congela esa partida presupuestaria. Hola, buenas noches, José Luis. Buenas Vamos noches. A ver, Buenas contestando noches, a lo que decía mi compañero del tema de las cláusulas suelo, en primer lugar, hoy se ha iniciado la primera sesión del debate. Pero esto luego, lo de las cláusulas suelo, luego. Sí, suponemos que en unos 6 meses, 7 meses tendremos sentencia y de eso hablaremos largo y tendido porque hay que hablar mucho. Segunda parte y contestando a la pregunta que tú me has hecho en el tema de la economía, a mí lo que me preocupa realmente no es realmente todos estos vaivenes políticos, ideas que no dejan de ser simplemente que ocurrencias en muchas ocasiones. Lo que me preocupa son los efectos de esto en la economía, porque los efectos sí que son graves y las consecuencias son graves, porque van directamente a repercutirse al bolsillo del ciudadano. Y eso es lo que realmente es lamentable, que mucha gente diga por su responsabilidad opiniones que después lo que hacen es convertir en irreversible los efectos que se han producido por esa propia manifestación. ¿Qué te parece, por ejemplo, el tema este del suelo? Vamos a ver, el tema del suelo... Suelo industrial, para que se aclare nuestros oyentes. Distinguiría distintos tipos. Es decir, está el suelo agrario, que es el gran olvidado y que podríamos hablar un día largo y tendido de la concentración parcelaria y de la ley de las fincas manifestamente mejorables y una serie de cuestiones que son muy interesantes. Pero centrándonos en lo que es el suelo industrial, el suelo terciario, ha habido una especulación en los años de bonanza dirigida a la especulación, como valga la redundancia, con la única finalidad de vender, recaudar y marcharse. Es decir, toma el dinero y corre sin ningún tipo de concreción, estructuración, efectos y sobre todo necesidades. Una de esas necesidades es la del mercado. ¿Puede el mercado absorber todas esos supuestos ofertas de suelo? Tenemos un ejemplo clarísimo, con más de 1 millón de metros cuadrados perfectamente desarrollados, el polígono de Carrases en Liria, que no tiene suministro eléctrico y están allí olvidados de la mano de Dios. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, Parc Sagún también. Por ejemplo, así... que además fue desarrollado por el ex conseller señor Domènech, al que le tengo mucho cariño, por cierto. Sí, efectivamente. Bueno, con estos preámbulos ya, compañeros, venga, hablamos ya en el orden que queráis y que os apetezca, no todos a la vez, pero sí que evidentemente interactuando y analizando. Vicente Tello ha dado una magnífica pincelada, Antonio Roch también. Retomo contigo, Vicente Montañez, en este caso para continuar con la tertulia, la importancia, la relevancia que tiene en este caso. Lo que estamos apuntando, ¿se podría conseguir realmente, al menos que se acercara un nuevo modelo productivo en la comunidad valenciana, con otro añadido?
¿estamos hablando de generar un modelo productivo para autoabastecernos en el ámbito valenciano, que es, por otro lado, el objetivo que pretende impulsar la Consellería de Economía Sostenible? ¿O pensamos, como hay que pensar hoy en día y tal y como marcan las pautas las empresas, en un concepto mucho más europeo? Es decir, vamos a reformar el modelo productivo, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde también lo orientamos? Bueno, vamos a ver, varias cosas. Cuando hablamos de remodelar el proceso productivo, si lo planteamos desde el punto de vista político, lo que estamos hablando es, voy a ver cómo incremento la primera línea de la cuenta de explotación, en este caso recaudación, para que los números me salgan. Entonces tengo dos vías o tres vías. El otro día alguien nos hablaba del plan A, el plan B y el plan C. Es decir, primera, incremento la presión fiscal. Segundo, planteo el seguir financiándome en torno a deuda. Y tercero, al final me voy a tener que plantear que necesito generar más ingresos. Y para generar más ingresos, al final, pues aparecen ideas, yo creo que más místicas que otra cosa, de planteamientos económicamente un poco extraños. ¿Y por qué digo un poco extraños? Porque de verdad plantear la industria en esta economía valenciana, que yo creo que ha tenido a gala en los años 60 y 70, el tener una industria realmente potente, que directamente, fruto de la especulación y de la presión fiscal de distintos gobiernos, y no voy a pintar cada uno de un color porque los ha habido de todos los colores, nos la hemos cargado, pretender ahora rescatar a un muerto, pues es un poco extraño. Pero bueno, no voy más allá, voy un poquito más allá, es decir, es que hablar de rescatar la agricultura, señores, si la hemos matado en pro de la especulación inmobiliaria. Cuando prácticamente ya nadie quería ser agricultor. Claro, es que vamos a estarnos toda la vida volviendo a reinventar la rueda. Mira, esto no funciona así. Yo lo que les diría a los políticos es, pero fíjate, ya no hablo de los políticos valencianos, ni tan siquiera de los políticos españoles, es que apuntaría al señor Mario Draghi, que está demostrando una manifiesta incompetencia por parte de los políticos para gestionar los parámetros económicos. Es decir, yo lo que les diría, señores, ustedes dedíquense a hacer política y dejen a los economistas que hagan economía. Es decir, el descontrol que se está produciendo por el exceso de intervencionismo político en la gestión económica nos está llevando a una situación que luego después seguramente mi compañero Antonio también podrá describir, impropia de una situación anterior en la historia. Es decir, nunca hemos conocido una situación de desgobierno económico. No hablo de desgobierno tan aparentemente como la actual. Es decir, pero es que en estos momentos cualquier economista no tiene un referente histórico, no tienes absolutamente nada a lo que referenciar. A ver, Justo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, poco que añadir. Porque además son muchos frentes, insistimos. Es decir, estamos hablando de, reincido en la pregunta, compañeros, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el modelo productivo? ¿En base a qué? ¿Cómo? También nos autoabastecemos, miramos a Europa efectivamente y nos vemos cada vez más influidos por lo que muy bien estaba comentando Vicente en relación con las políticas del BCE. A ver. Bueno, es que lo que comenta el catedrático amigo don Antonio es que... Catedrático es muy grande. Sí, muy grande. Muchas gracias. Bueno, sabe usted que yo no le hago la coba fácilmente a nadie. No, nada. Para eso están los amigos. Claro, quiere decir que los números no salen. Y entonces, al final, se está esperando, y hemos tenido aquí en tertulia a distintas personalidades del ámbito político actual, y yo creo que están esperando... Climent nos ha prometido que vendrá, por cierto. Sí. Pues nos va dando largas, pero insistiremos. Claro, están esperando el dinero de Europa. Y realmente, si vas cogiendo por el otro lado, o lo coges porque te lo dan vía subvención, o lo recaudas vía impuestos. Y luego, al mismo tiempo, si tienes en tu mensaje que unas medidas sociales, tipo sanidad o cualquier otro, todo o de educación, todo eso dinerito. Cuesta dinero. Claro. Entonces, estos brindis al sol de cambio de modelo productivo, en el cual estamos hablando de tranquilización respecto al suelo industrial de los polígonos, pero que al mismo tiempo en industria y agricultura, pero bueno, es que lo que tú dices, el mensaje de los políticos de un lado y de otro al final es el mismo. O sea, no ves... Es que repito, y reincido en esa cuestión, es el gran problema, también lo pasó a Antonio y a Vicente Tello, es decir, ese gran problema que tenemos, es decir, ¿de qué les vale? Y ya lo habéis apuntado anteriormente, a empresarios autónomos, pymes de mediano tamaño, etcétera, escuchar a Climent, escuchar a Buch, escuchar a Soler, escuchar a Moragues en su etapa también anterior? ¿De qué les vale? Si al final seguimos con el mismo problema y la misma tesitura.
Yo, José Luis, si me permites, y te adelanto. No, Antonio, encantado. Creo que esto se debe en gran medida a un exceso de intervencionismo de los políticos. Sí, tal y como comentaba. Yo me ajusto mucho al tema del lema de los fisiócratas, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, porque desde la perspectiva de autorregulación del mercado es este el que tiene que establecer los criterios idóneos para que funcione más o menos. El criterio de la oferta y la demanda es más que suficiente para regular el funcionamiento correcto del mercado. Como decía Rockefeller, no hay nada más miedoso que $1 millón. Y los políticos lo que están haciendo es asustar al dinero. Al asustar el dinero se deteriora la inversión, se producen los desajustes valorativos, que es un tema que me gustaría hablar sobre todo desde el punto de vista bursátil, que son muy importantes. Hoy nadie se cree que una acción del Banco de Santander tenga el valor de cotización que tiene, es decir, es que es irrisorio. Yo te diría que valen más del doble de lo que están hoy cotizando. Lo que pasa es que nadie se atreve, ni entre ellos el IBEX 35, a decir, no, es que esto hoy vale a 12 euros. ¿Por qué? Precisamente por el desajuste valorativo. Porque eso supondría tener que reconocer que su intervención es nefasta. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar, dejar hacer, dejar pasar. Si eso lo podemos conseguir, veremos cómo esa autorregulación se produce. Hay un exceso de legislación, y creo que Justo estará de acuerdo conmigo. No legislemos tanto, que no hace falta. Las normas, la equidad, las buenas costumbres, históricamente en el Código Civil han actuado y ha habido perfecta aplicación de esas normas. Entonces, lo que no se puede pretender es establecer modelos que entran a vulnerar el laissez-faire, laissez-passer. Es decir, ¿por qué? Porque yo tenía un profesor que además tú lo conocerás, que era Jesús Ballesteros, que daba filosofía del derecho, y nos decía, ustedes lo que tienen que hacer es la realidad o el círculo que se cierra. La realidad es una, y el círculo que se cierra es que van dándole vueltas y no dejan que esa propia realidad salga afuera. Entonces, eso es lo que se está produciendo en estos momentos. Venga, Antonio, cierro contigo y nos vamos a publicidad. Exceso de legislación, 17 legislaciones tenemos en este país que son distintas, que no se coordinan o que pueden hacer tremendamente una desigualdad, depende de dónde estés. Además, además hay un detalle sobre esto. Para tu bienestar. La gran pregunta encima de la mesa empleo. es también, hablamos de la creación de un nuevo modelo productivo, ¿por qué no se ejerce una mayor interlocución con el gobierno central? ¿Por qué no hay 17 legislaciones distintas, etc., etc.? ¿De qué sirve incentivar la actividad empresarial si a partir de ahí no tenemos un nexo común y el interlocutor válido que es el gobierno de España? Y una pregunta más, don José Luis. Si estamos de acuerdo economistas y abogados, ya tiene que estar chungo el panorama para que nosotros nos pongamos de acuerdo. Podemos irnos de cena ya. Yo soy de las dos cosas. Tiene que estar realmente mal. Os acabo de lanzar una pullita. No, pero es verdad. Es decir, nosotros no solemos habitualmente ponernos de acuerdo, es cierto, pero fíjate que nos ponemos de acuerdo. Es decir, suscribimos absolutamente todos y cada uno de los puntos. ¿Cuán mal estará, amigo José Luis? Hay que matizar, vale. Hay que matizar. Tomo nota de ello. Vicente, hay que matizar, porque no nos olvidemos de que estamos también en una economía global. Habéis comentado, por ejemplo, y me parece muy razonable, el tema de la intervención del Estado en la economía, pero es que el señor Draghi lo que está tratando es de sostener el sombrajo. Aquí no nos olvidemos... Pero al señor Draghi le faltan manos, Antonio, le faltan manos y no sabe dónde anda. Tampoco es el responsable de que efectivamente la política económica del país Alemania, del país Francia y del país España, etcétera, de la zona Eurolandia, pueda funcionar con una perfección de, digamos, de mercado normal y corriente, cuando realmente lo que está haciendo es sostener una economía zombie. Oye, pero Antonio, entonces tenemos un Banco Central Europeo para que realmente sostenga distintas políticas económicas. Para inyectar creando desigualdades. Es que a lo mejor lo que se está poniendo de manifiesto, perdona que te corte, Antonio, es que el modelo no se sostiene. Ya existían, ya no se sostiene cuando después de una quiebra de Lehman Brothers que sucede en Estados Unidos, se viene para Europa.
y realmente no solamente en Europa, sino en las economías emergentes, en China, etcétera. Y entonces aquí tenemos un problema. El Estado no debe de intervenir como filosofía en aquello que el mercado pueda solucionar. Bueno, pues estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo hasta un cierto momento en que el Estado tenga que intervenir para evitar eso que la economía privada, la iniciativa privada no genera. Intervenir para impulsar para esta actividad? distribuir la riqueza, para distribuir la justicia y para que aquellas clases sociales que realmente, clases no, puntos sociales no puedan, tengan un mínimo. Y para eso tiene que distribuir y gestionar la riqueza. Don Antonio, los dos Vicentes, don Antonio, rápido, que no nos estoy vamos de a acuerdo con publicidad. usted y es difícil que yo no esté de acuerdo con usted, pero en esta ocasión no lo estoy. Pues porque sí, necesitan mira, mantenerse el culo. Es no, decir, porque ya, en el único sitio de todo el mundo mundial de Manolito Gafotas, donde al final el gobierno tiene una dependencia absoluta de la economía, es en Europa. Unidos, y en estos momentos en Estados Unidos no les ha dado miedo, Vicente, en China no les da miedo, y aquí están acojonados. Pusieron 700.000 millones que el Congreso tuvo que aprobar en una economía que eso es historia. ¿Cuántos lleva el señor Draghi? Escucha, no se puede tolerar. Rápido, Antonio, acabo con Vicente, que nos vamos a Publi. Lo que no se puede tolerar, Antonio, es... No hay que dramatizar ni ponerse en el punto. En el punto de equilibrio ni en el extremo. El problema es que esta situación ha sido y es novedosa. Lo que no se puede tolerar, Antonio, es que en los 4 primeros meses del año la Comunidad Valenciana tenga un déficit de cerca de 380 millones de euros. No, casi 400. Con un problema. De acuerdo, el sistema de mínima intervención del Estado, que decían los antiguos anarcosindicalistas, es un criterio perfectamente valorable en estos momentos. El Estado tiene que intervenir lo mínimo. ¿Para qué tiene que intervenir? Para garantizar, como tú muy bien has dicho, aquellos mínimos exigibles de decencia a las personas que por sus propios medios no pueden alcanzar. Pero eso no debe de crear una dependencia. Al revés, es decir, que los políticos y los gobiernos dependan del propio sistema, porque como muy bien ha dicho Vicente, estos lo que están intentando es salvar su silla y a partir de salvar su silla crear la idiosincrasia y los criterios directos para adaptar e ir capeando el temporal. Y así no se hacen las cosas. Lo dejamos... No me da tiempo para llegar a todos. Es que usted está hoy... Es que hay usted... todo lo que acabáis de comentar... Lo que tengo que cortar para la publicidad. Impresionante. A ver, haré al final... Impresionante. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a poner una bocina de esos del baloncesto y haremos... Y entonces podremos hacer una pausa. Que, oye, que esto está muy bien. A mí me gusta mucho que tengamos la tertulia muy viva. Faltaría más. Simplemente os dejo una cuestión y una pregunta en el aire después de la publi, eso sí, es cómo reinventamos el modelo productivo valenciano. Ciñéndonos únicamente a la Comunidad Valenciana. Pacte del Botànic, pero de manera muy breve. Pero esto después de la publicidad. Viviendas a estrenar en Valencia desde 325 euros al mes, con plaza de garaje, sin entradas ni gastos añadidos, con llaves a la firma del contrato, en plena ciudad de Valencia. Viviendas perfectamente acondicionadas. Llámanos al 697 78 25 23 o visita nuestra web www.conlubamar.es. Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. ¿Te mereces la ley de segunda oportunidad si eres autónomo, empresario o persona física? En Escentia Allianz te la ofrecemos, porque aportamos soluciones financieras legales a tus problemas. Entra a descubrir una oferta única en el mercado en escentiaallianz.com. Escentia Resultados, Escentia Fortaleza Empresarial. Estás escuchando Pulso Empresarial, José Luis Pichardo.
Bueno, aquí continuamos en esta intensísima tertulia de martes en clave macroeconómica, como es habitual cada semana en nuestro programa aquí en Pulso Empresarial Comunidad Valenciana, analizando y repasando esta actualidad con un tema por encima de todos hoy encima de la mesa. Sí, por encima de todos, más allá de la última propuesta de Compromís, el invento a la desesperada del PSOE y concretamente de Pedro Sánchez, el rechazo luego posterior de otras formaciones como Ciudadanos y PP, etcétera, etcétera. El rey debe estar asistiendo atónito a la catarata de acontecimientos que la verdad es que más de uno, y no es broma, ha dicho durante estos días que como persona mejor formada, al margen de que uno sea monárquico o republicano, es Felipe VI para gobernar. No buscan independientes, pues ahí tendríamos al mejor independiente de todos, que es el jefe del Estado. En fin, un poquito de ironía para tratar de resumir una situación que evidentemente es preocupante. La última cuestión para cerrar el capítulo de esta especie de regeneración, de recuperación, del nuevo modelo de desarrollo que tiene que ver con el modelo productivo valenciano. Hemos dado aquí habéis dado claves muy interesantes, pero ahora os pediría mucha concreción, porque si no me dais concreción, no hablaremos de las cláusulas suelo y de otras cuestiones y se nos acabará el programa. Esta cuestión pasa por ejemplo, es una solución desarrollar o no desarrollar suelo industrial, como estaba comentando Vicente Tello, y a partir de aquí qué políticas se pueden poner en marcha y sobre todo también cómo y sobre qué tipo de sectores estratégicos se podría apostar para realmente tener una cierta viabilidad más allá de los que conocemos, o si tenemos que desarrollar un nuevo tejido tecnológico. Os pido brevedad a los cuatro, por favor. Venga, don Antonio, que luego dice usted, pues que mira, no habla mucho. El mejor ejemplo... Y luego justo. ¿Se lo da todo a él? No. Luego te lo doy a ti y luego ya vamos con cláusula suelo, que luego te tocará a ti. El mejor ejemplo del cambio de modelo productivo es leer hoy una noticia de que en Teruel van a crear 100 empleos, una empresa alemana, justo que sabe alemán, Röchling, se parece a mi apellido, Röchling, donde en Teruel se crea una planta de 40.000 metros cuadrados auxiliar para Volkswagen y General Motors. Eso creo que es la buena noticia y lo que tiene que procurar el político, facilitar legislación, regulación, posibilidades de licencia, etcétera. Nuestro modelo productivo no hay que inventarlo, si es que tenemos, como habéis comentado antes, un sistema agrario que realmente domina una industria que dominan los distribuidores de afuera, no los productores de dentro. Tenemos un sistema agroalimentario fabuloso, tenemos un sistema turístico, mejorable, un ecosistema turístico impresionante, tenemos posibilidades de servicios, infraestructuras. Si estuviera el corredor mediterráneo, pues fíjate, ahí tendríamos... Lo ha reclamado Climent una vez más en un foro empresarial, como por otra parte es su obligación. Gente capaz de trabajar, flexible, imaginativa, cada vez con más talento, porque lo que ha salido de la universidad empieza, si tiene oportunidad, claro que es lo importante, pero hay generaciones que están ya con un nivel de conocimiento y de talento que están tratando de mejorar y de innovar, que innovar no solamente es inventar, sino implementar procesos de mejora, etcétera, etcétera. Venga, eso es lo que es el muy modelo bien, productivo. Antonio, viene usted hoy inspirado. Si le dejo, hace usted solo el programa. Venga, justo. Bueno, a ver, porque eso es decir de puntualizar y hablar en concreto, lo que dice el señor Climent, al final concretando, apuesta en industria y agricultura y habla de innovación y productividad, todo lo que está muy manido de siempre, pero bueno, lo que dice también es que hay que utilizar al SERVEF como elemento integrador de las bases, de la gente que está por ahí, que pueden aportar valor, pero yo aporto que lo que nos falta aquí es ilusión, ¿no? Es ilusión, y los políticos tienen, como comenta Vicente, ayudar a que la gente haga, pero para emprender hace falta ilusión y hace falta una cosa que nosotros pues que es dinero también, ¿no? Entonces el IVF, que estaba aquí antes el último programa, perfectamente, Manuel Illueca, pues yo creo que si realmente de ahí saliera ese dinero cercano a ya sea al emprendedor o al autónomo para desarrollar esas políticas libres, porque yo soy igual que Vicente, que yo creo que no hay mejor modelador del mercado que el mercado mismo,
también es verdad que tiene que haber un cierto control, pero pues con dinero se podría hablar de algo. Y que tiene que haber una dentro de lo que es el marco productivo. Yo creo que hay cosas que no se hablan y que no se aportan ideas y en Valencia tenemos un clima que seríamos como la Miami americana, y realmente hemos tenido una construcción que nos dan por todos los lados en todos los programas de televisión, pero nadie dice nada de, por ejemplo, decir, alguien sabe que, por ejemplo, en Japón siempre han venido a sus promociones específicas cuando tengan un centro sanitario alrededor. O los fondos belgas, holandeses, pueden esas pensiones redirigirlos a ciertas comunidades para que ese dinero ya vaya directamente a las arcas de una comunidad. Sería un detalle importante justo que tú lo que estás igual comentando. no le dan el dinero de gratis, ¿no? A lo mejor la reorientación, creo que has aportado un detalle muy interesante, es decir, la reorientación respecto del mercado inmobiliario valenciano no tendría que pasar inevitablemente por construir más, sino en redirigir mucho más el mercado, focalizar y atraer la inversión extranjera. Hay un ejemplo muy importante que no nos va a dar tiempo de comentar hoy, que es Miami. Ha generado una burbuja y ha terminado explotando también. Es decir, que el problema de la crisis del ladrillo a raíz del boom no es un problema valenciano, no es un problema español. Pero a lo mejor para recuperar a través de las reformas, por ejemplo, que por cierto el Consell ya no ha vuelto a hablar de la rehabilitación de viviendas. Tiene intención, tiene ganas, quiere poner en marcha un proyecto de plan de rehabilitación para regenerar también la construcción. Hagámoslo. A lo mejor no tenemos que construir más, claro, pero sí arreglar lo que tenemos. Pero yo creo que lo que falta es que al político no se le mide como si fuera un empleado o una empresa. Es decir, no se le mide por resultados. Si fuera por resultados, pues diríamos, a ver, ¿cuánto suelo tenéis? Y no solamente que vais a recoger, sino tiene que ser sostenible. Es decir, y tiene que compararse con otros agentes del mundo. ¿Qué están haciendo los mejores en otras zonas? ¿Qué están haciendo en I+D+I en Israel, por ejemplo? ¿Qué están haciendo? La investigación está enfocada y no como en la Unión Europea, que va solamente a productos piloto. ¿Qué se está haciendo en zonas, que tengan un buen clima, o si se quiere fomentar que vengan los investigadores tipo Seattle en Estados Unidos? ¿Qué se puede hacer aquí para que vengan? ¿Qué se puede hacer para no tener que coger la bola y empezar a destruir aquí? ¿Qué se puede hacer para esas promociones, integrarlas dentro de lo que es el mundo de la tercera edad, amoldar esas construcciones al mundo de tercera edad? ¿Qué se puede hacer para que esas construcciones que no aportan valor, que tengan unos centros deportivos que no sea el típico golf? Es que no hay políticos con ideas y nosotros, no les controlamos. Como habéis dicho. Son lo mismo que antes. Y sabéis que lo comenta también mucho nuestro compañero Fernando Martínez, insiste en la falta de un gestor con horizonte. Claro, con horizonte. Siempre tenemos un pensamiento cortoplacista y así nos va. A ver, los dos yo no espero de los políticos que tengan ideas. Yo no espero de los políticos ni más ni menos que lo que su propio nombre define, que es que hagan política. Es decir, que faciliten a los empresarios que puedan generar empresas y desarrollar negocios, ¿vale? Que faciliten a los medios de comunicación que puedan comunicar y que puedan satisfacer las necesidades. Que faciliten, en definitiva, a la sociedad en general que pueda desarrollar, y no que lastren por su propia supervivencia el crecimiento intelectual, el crecimiento económico, y en definitiva, en estos momentos yo creo que lo que están haciendo es más lastrar que otra cosa. Es decir, dejemos que el empresario tome las iniciativas. No van a venir a Valencia ahora a decirnos, por muy catedrático que sea nadie, lo que es emprender en una comunidad que históricamente desde la época de los árabes ha sido impulsora y dinamizadora de la economía en toda España. Por supuesto que no van a venir a decirnos cómo lo tenemos que hacer. Lo que no puede ser es que un chico tenga una idea y de entrada, por el mero hecho de intentar legalizar y trabajar eso, tenga que pagar 300 euros de autónomo. Que si se quiere abrir un bajo comercial en no sé qué calle, el señor Ribó decida cobrarle el 40% de IBI más que pagaba el año anterior. Ahora etcétera, dice etcétera, que etcétera. va a recular. Claro, sí, no, ahora va a recular. O que lo va a estudiar. Cuando ya le ha interpuesto
la demanda del Corte Claro, Inglés. cuando etcétera, tenemos el problema etcétera. encima. Claro. Que por cierto, vamos a ver, la demanda del Corte Inglés es a la misma empresa que va a echar a 1.350 empleados porque necesita rentabilizar aquello de los horarios con lo que tanto marean las distintas. Es decir, así es que, señores políticos, dedíquense ustedes a mediar, a facilitar y a hacer política. Dejen a los empresarios que hagan empresas, dejen ustedes a los educadores que eduquen, etcétera, etcétera. Es decir, es que no me gusta nada la omnipresencia política. Hay un detalle respecto al Corte Inglés. La empresa española se ha llevado una sorpresa, porque esperaba dar de baja a 1.300, 1.400 trabajadores y se ha encontrado solicitudes por encima de los 2.000. Esto es un detalle A tener en cuenta. A ver, Vicente. Yo creo que el sector, la Comunidad Valenciana, tiene sectores buenísimos y el turismo, la tecnología, la agricultura y los servicios están nutridos de gente con grandes ideas. Lo que debe de hacer el político, yo propongo cambiarles el nombre, que no hagan política, que se dediquen a facilitar, a tutelar la aplicación de unas normas mínimas que supongan un respeto, lo que ha dicho antes Antonio y le he ratificado yo, y mantener un criterio homogéneo de que nadie se pueda salir del marco que crea el propio mercado. Pero facilitar. Hoy en día los políticos lo que hacen es, dentro de la propia administración pública, estructurar sistemas de obstaculización de ideas. Una burocratización gigantesca. Tú hablas con el político y te dice que lo tiene que consultar con el técnico. El técnico lo tiene que facilitar y consultar con otro técnico que han contratado externamente. Es decir, que partimos de la base de que la propia administración no utiliza sus propios sistemas de servicios de técnicos, de arquitectos, de letrados, de interventores. Es decir, entonces, claro, el problema está en que hay que regenerar todo el sistema. Muy bien, perdona que lo deje aquí porque vamos mal de tiempo. Muy rápido, un tema que a mí me preocupa mucho, por lo menos, y que, insisto, el conseller Climent no nos ha contestado en la comida que ha tenido lugar hoy junto con el IBEFA. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la congelación por parte de Bruselas de esos 1.100 millones de euros? Porque aquí todo el mundo, insistimos, está contando con esas ayudas, subvenciones, partidas presupuestarias ante la escasez de recursos que tiene la Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas. Pues porque Bruselas, quien siembra viento recoge tempestades. Pero también pasa lo que le dijeron que iba a pasar. Claro, pasa lo que le dijeron que le iba a pasar. A ver, don Justo, don Justo. Quien siembra viento recoge tempestades. Yo decía el padre de una novia mía que tenía mucha experiencia y tal, decía, ¿qué pasa si sube? ¿La novia o el padre? El padre bueno, ya ha fallecido hoy, pero bueno, ¿qué pasa si sube tanto la gasolina que no podemos pagarla? Pues que vamos andando. Dice, bueno, ¿y esto qué dice? ¿Qué pasa? El petróleo, Arabia Saudí empieza a no gustarle el invento del petróleo. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, no se vienen estos 1.100 millones de euros que estamos esperando? Pues nada, pues tendrán que subir los impuestos si están prometiendo una serie de cosas y esto va a suponer para las empresas una presión brutal. ¿Qué pasa lo si... contrario de la incentivación y una limitación en la inversión. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Lo No. que no tenemos que permitir, y ya está bien, es que se gasten el dinero que no tienen Eso en además. pro de no se sabe muy bien qué cosa extraña que les va a venir, qué tal. Yo llevo aquí un año oyéndoles a todos estos señores diciendo que van a conseguir no sé qué dinero y no tal, y que si no tirarán del FLA y tal. Pues al final ni FLA, ni FLO, ni gaitas. Es decir, cuando uno gasta más de lo que El tiene, plan B, un buen que día nos decía le el otro día cortan el Pepe grifo, Almería. y lo que está El pasando plan con están B. cortando el grifo. Pues ya está. Señores, un poquito de Ahí, Antonio, tranquilidad. eso A ver, jornada de hoy, Valencia, 26 de abril. Sí, señor. El señor representante del Banco Europeo de Inversiones, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el responsable de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, en una jornada que se ha celebrado esta mañana, aseguran y dicen que de acuerdo con el programa operativo FEDER de la Comunidad Valenciana, Los fondos FEDER. le ha asegurado a la Comunidad Valenciana más de 72 millones de euros que financiarán proyectos de inversión. Señores, es cierto que han congelado los fondos, o la noticia que tenemos Lo ha en anunciado la prensa Comisión han Europea. congelado, pero esos fondos FEDER, que son fondos regionales, pues resulta que están en marcha y que aparte otra de las cuestiones importantes
que de las medidas de Draghi están llegando es que hay una parte del Fondo de Garantía europeo donde van a destinar una cantidad de millones a garantizar a los bancos, por medio del Banco Europeo de Inversiones, el 50% de las financiaciones que den a las pymes. Es cierto que todo eso es burocracia. Antonio, no me hagas que te conteste a eso, porque eso es una medida encubierta. No, eso es una medida encubierta. Eso no es una medida encubierta. Eso es que Vicente, el dinero de Draghi no está llegando a los bancos. O sea, está llegando a los bancos en forma de bonos que ahora entrarán hasta las sociedades más del IBEX, y el ciudadano, la empresa, no tiene el crédito de ese dinero que está inundando. Pero entonces, ¿quién sirve de avalista? ¿El Banco Europeo de Inversiones? Ni lo va a tener, Antonio. Y ese dinero, permítame que otra te vez lo diga. ese dinero no es ni más ni menos que un pago encubierto de las provisiones que les están exigiendo los bancos, el Banco Central a la banca. Litros que se llamaba, que tienen más de 400.000 millones, que se hicieron en el 11, 12 y 13, cuyo vencimiento está. Entonces, pero no olvides que eso también ha servido para sostener la prima de riesgo y que alguien siga comprando bonos españoles, italianos, que alguien siga gastándose el dinero que no tiene. Ya, Vicente, pero no es un problema solamente de los bonos ICO. Es una situación de sostenibilidad. No es cierto, es el padre que sigue sosteniendo al niño. Que no ejemplos como el Instituto AIDO, que estamos ahora de pleito, es decir, que no, ha ido porque el tema de la red de institutos también tecnológicos ya veremos, porque el Consejo cuenta también con todos. Tenemos 8 que están además ubicados en Paterna. Habéis hablado de fondos FEDER y los fondos FEDER ha sido un tema importante para la conclusión de AIDO. Claro, pero no mezclemos una situación de mala gestión, de mala praxis, de una gestión nefasta de unos gobiernos autonómicos, por ejemplo el nuestro, un despilfarro en las gestiones y en no valorar el dinero realmente que tenía que ser invertido público en promocionar la educación, la empresa, la sanidad, la investigación y desarrollo, etcétera. No mezclemos con una situación que viene porque estamos en un club europeo, que ese club no funciona, no está creciendo, no tiene una situación boyante y que se emplean medidas monetarias de expansión para removerlo. Eso no tiene nada que ver con una gestión. Y justo para acabar con esto, y nos vamos ya a las cláusulas suelo. Venga, ¿alguna opinión más sobre este tema? Bueno, vamos a ver, yo pienso y a todo esto me lo habéis contestado a medias. Tú lo has dicho muy bien, hay esa partida procedente de los fondos FEDER de 72 millones, pero interpreto con ello, Antonio, que en principio no debemos preocuparnos porque, insisto, hay una congelación de 1.100 millones procedentes de la Unión Europea que tienen que llegar a España. ¿A España o a la Comunidad Valenciana? ¿Ahora no estamos en España? Pero va a llegar a España y España no nos va a dar un duro porque se lo han pulido. Por eso la Unión Europea, Vicente, es tan reacia ahora mismo a darnos un poco en parte ese cheque en blanco que antes nos daban. Ahora pero si es que somos aquel que le caen 5 duros en el bolsillo y se pule 6. Yo, Vicente y José Luis, sigo pensando que mientras no se modifique y se reestructure todo el sistema y haya una regeneración, haya una actuación contundente por parte de los gestores, haya una limpieza dentro de las administraciones públicas. Vamos a ir eso no se hace ni en un año ni en 2 años, se hace en tiempo, pero debe de velar siempre la cordura, la libertad de mercado, y esto es lo que debe de primar. Debe de primarse la poca intervención del Estado, la poca intervención de las administraciones, pero sobre todo la poca intervención que tengan, que sea una tutela de control
con una finalidad reinversora, no con una finalidad de gastar. Estos gastan porque están acostumbrados, gastan lo que no tenemos y entonces nos endeudan. Y eso limita las capacidades de inversión. Es que al nos final, hipoteca el final, futuro. La deuda pública entonces, al final sigue, no sirve para sigue nada. Subiendo, que gastan porque tenemos la perversión de que no gastar no da votos. Efectivamente. A ver. Y eso es un error. Claro, pero es que al final, entonces, perdona, te contesto esto y voy contigo. Justo. Protesto entonces, a ver, la cuestión es, pido la palabra. entonces, ¿de qué vale al final los cambios de gobierno? O sea, al final Es que seguimos es eso. jugando con las mismas cartas. Pues lo A que colación- estaría, si estuviera Fernando aquí lo diría, un equipo gestor. Perdonadme, Rápido, pero a es colación, que no me deja hace- usted el nunca hablar, 20 de Antonio. diciembre Nunca me deja, lo señoría, que por favor. votamos, Vicente, fue No, precisamente ni caso. esa regeneración. Regeneración. Bueno, a ver, justo, perdóname. Y lo que tenemos, Nada. lo que ha salido, está haciendo exactamente Lo mismo. Lo mismo Con no. lo cual, Y ya veremos no con nos el hemos tiempo. Con lo cual ya regenerado. no digo nada más. Venga, a ver, justo lo que te has que decir, perdona, sobre esto y Siempre me cláusula toca, suelo. yo rápido. 5 minutos. No, yo digo rápido y Esto que me es toca el rápido. suelo, ¿no? Vale, Sí. vamos a ver. Lo que dice don Vicente, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo, para mí, no lleva tiempo la remodelación de la administración. Todo equipo de gobierno que ha entrado, si no corta cabezas en 3 meses, eso ya no lo hace. Efectivamente. No hace. O sea, no es cuestión de ¿Corta tiempo. cabezas de qué? ¿Del De sistema todo lo que del haga, organigrama todo lo que haga o de falta. qué? De los equipos de dirección. todo lo que haga falta. Sí. Y si no lo ha hecho en 3 meses, ya no lo va a hacer. Entonces, las derechas tradicionalmente eran buenos gestores y ahora lo que está sucediendo ahora es que hemos visto que se han llevado todo el dinero por todos los sitios y las izquierdas tradicionalmente buenos gastadores. Entonces, arrieros somos porque hasta junio vamos a escuchar promesas y 1000 promesas por las elecciones españolas. Ya veremos cómo se orienta también la campaña electoral, Claro. que va a ser muy divertida. Suponiendo Entonces, que la haya. a partir de ahí, ánimo, oyentes. Venga, no cláusula suelo, pierdan que- ilusión. que Y ahora no- vemos que- yo ahora la cláusula suelo, como yo cojo la primera. Cláusula suelo. Yo siempre he dicho, que además yo soy de derecho y de económicas, que a ver, si es que esto es blanco y en botella y nadie me entiende. Vamos a ver, la cláusula Aquí te suelo. entendemos justo. Sí, pero me cuesta. A ver una si cosa. coincide aquí- con lo que A yo ver, pienso. vamos a ver. Venga. Hay 8.000 millones. Los mensajes de los medios, amigos suyos, dicen 8.000 millones que son las cláusulas suelo. Hay que proteger. Para devolver esas cláusulas. Cuidado, porque hay un lobby brutal, porque los efectos de la nulidad, que Vicente, yo creo que estaremos de acuerdo, son obvios. Además, la Tribunal de Justicia Europea ya lo dijo, la nulidad es desde el principio. Aquí estamos discutiendo el sexo de los ángeles para una cosa que tendríamos que pedir, porque, vamos a ver, ese dinero es de los ciudadanos. Si a cualquier prestatario que le devuelva 15.000 euros, ese dinero es dinero gastador. En Eso teoría- lo tienen mejor repartido que eso, no hay. Entonces, A mí me gustaría que entraras en la esencia Rápido. de la bilateralidad de la cláusula suelo. Pues porque 3 esa es la naturaleza minutos jurídica y fundamental. poco. Y a partir de ahí hablemos si es nula o no es nula. Vale, Pues, vamos a ver. Yo daros creo que prisa Vicente, porque no tenemos mucho sí, pero tiempo. así en breve para el lenguaje llano, para entenderlo todo. Que seguiremos, Tú puedes seguiremos. negociar cualquier contrato entre ambas partes, que es todo negociado, pero hay unas cláusulas que son contratos de adhesión, como si dijéramos, ¿no? Entonces, la banca tradicionalmente se ha defendido diciendo que es que los juicios son de cachondeo. Dice, no, si lo hemos negociado. Yo digo, si estaba el notario. Digo, ya habrá que entrar con el notario. Yo digo, pero a ver, ¿en qué? Bueno, lo del vencimiento anticipado, por ejemplo, dice, pero ¿en qué cláusula estaba? Dice, pues en la 6 bis, por ejemplo, el tema del vencimiento anticipado. ¿En tu hipoteca o en la de los 55 bancos? En la de los 55 bancos. ¿Y entonces cómo lo has negociado? Pero si ya estaba de salida. Pues la cláusula suelo, más o menos, por traducciones, que tú, en esa que no bilateralidad que existe, lo que existe es que se le ha ofrecido y no se le ha explicado, lo que quiere decir es que si tú has salido de la firma del contrato y tú has tenido la sensación de que tu préstamo estaba ligado a Euribor más un plus, es que a ti no te lo han explicado. Te lo tienen que haber explicado con tiempo suficiente para haberlo entendido, haberlo el notario, haberlo mencionado y haber leído la escritura que nunca se lee. Rápido, Estoy totalmente Vicente, por favor. totalmente de acuerdo con el que ha dicho Justo. Un minuto, Lo que imagínate, pasa que 30 yo segundos. voy inicialmente a la perfecta validez de la cláusula suelo. Sí. La cláusula suelo la es podemos considerar una válida. estructura contractual dentro de un contrato bilateral o sinalagmático, en virtud del cual el banco presta un dinero y el prestatario tiene que devolverlo con unas condiciones. Y se pacta que si efectivamente hay un tope de intereses, se deberá de pagar más intereses o menos intereses, que eso es válido o es nulo. Yo entiendo que es perfectamente válido. Vale. Otra suerte es que haya un vicio sobrevenido
por ineficacia del consentimiento de las partes. Vale, pues aquí, perdóname, que eso es otro lo tema tenemos que dejar. donde Ahí seguramente la Unión Europea y sus tribunales entrarán. Pero en un principio pero eso nos es tenemos que perfectamente ir. válido. No, pero los efectos de la nulidad no se pueden cortar hasta mayo del 13. Que nos tenemos que, luego son ex nunc. Vicente, Efectivamente. está interesantísimo, pero esto Desde ya el es un programa principio. de 2 horas, que estoy encantado de la vida. Quedáis emplazados ambos para explicarlo con mayor profundidad. Me comprometo a ello, que como siempre sabéis, tenemos muchos temas encima de la mesa. Un placer, gracias en este caso a Vicente Montañés, Vicente Tello, don Antonio Roch y don Justo. Qué ganas tenéis de hablar, yo estoy encantado de Pero es que escuchar. el día de hoy era muy importante Faltaría para más. el tema de cláusulas. Bueno, Marta, lo dicho, nosotros seguimos hablando mañana. El que quiera que venga y que repita. Mañana tenemos a Carlos Galeano, al concejal de Comercio de Valencia, a ver qué nos cuenta sobre los horarios comerciales, que esto también tiene mucha tela. Buenas noches, gracias. Hola.